esconderé. Seguimos con la exposición a la carta a los Gálatas. Ya estamos casi acabando el capítulo 3. Hoy tenemos del versículo 21 al 23. Seguimos con la predicación expositiva a la carta a los Gálatas. ¿Es la ley contraria a la promesa de Dios? La semana pasada vimos una pregunta, ¿verdad? Estudiamos una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Hoy tenemos otra pregunta más. Pablo nos está machacando con pregunta y pregunta. Si ¿para qué sirve la ley? Ahora nos dice, ¿acaso es la ley contraria a las promesas de Dios? Y vamos a ver 3 puntos nada más. Solamente 3 puntos. Primero, que la ley no justifica. La ley no justifica. Segundo, la Escritura nos encerró a todos nosotros. Y el tercer punto, que la ley nos confinó. Y eso es muy familiar, ¿verdad? Hace un par de años hemos estado confinados. Así que sabemos qué es estar confinados. Así que ya se pueden ir haciendo una idea de qué es estar confinado. Y la ley nos confinó. Para ir retrocediendo un poco y entender cuál es la pregunta que ahora que nos está haciendo Pablo, retrocedamos un poco y nos preguntemos ¿para qué sirve la ley? Fue la semana pasada, ¿verdad? Y la ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿verdad? La transgresión que es desobediencia, ¿verdad? Que causa pecado, ¿verdad? Ese es el pecado, que causa condenación. Ahora, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles a mano de un mediador. Recuerda Moisés, ¿verdad? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo ya nos enseñó para qué sirve la ley. Y nos dice que fue añadida por causa de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. ¿Verdad? Nos dio varios motivos por la cual fue añadida esta ley. También nos dice que fue un tiempo limitado hasta que viniera la promesa. ¿Recuerdan? Esta ley fue añadida hasta que viniera la promesa, hasta que viniera la simiente que es Jesucristo. También nos dice que fue ordenada primero por Dios, luego por los ángeles y de mano de un mediador que es Moisés, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser dada al pueblo de Israel. Y que este mediador le da la ley por medio de Dios. Vimos, ¿verdad? Un cuadro, Dios, los ángeles, Moisés y el pueblo escogido. A diferencia de cómo fue entregada la promesa a Abraham. ¿Recuerdan el cuadro? Dios es el dador y el mediador de la promesa hecha a Abraham y a su simiente, que es Isaac, y a Jesucristo, que es la simiente espiritual, ¿verdad? Los hijos de la fe, que es Cristo Jesús. Ahora bien, esta promesa, ¿verdad? Y esta ley se cumple en Cristo, nuestro mediador de un nuevo y mejor pacto. Así que tenemos a Dios, un nuevo pacto donde es mediador Jesucristo y su iglesia, ¿verdad? Vimos en el cuadro 3 posiciones: Dios, Moisés, el pueblo; Dios, Abraham y las 2 simientes, ¿verdad? Isaac y Jesucristo, ¿verdad? Y luego el nuevo pacto, Jesucristo, Dios con el nuevo pacto, Jesucristo y su pueblo. Ahora bien, estas promesas se cumplen en Cristo, nuestro mediador. Así que Pablo va a seguir con la defensa de la salvación y de la justificación solo por la fe, marcando esta línea. Recuerden, esta línea que es el evangelio solo por la fe, ni aumentándola para llegar a un legalismo, ni disminuyéndola para llegar a un libertinaje, como vemos en las iglesias actualmente, ¿verdad? Iglesias sumamente legalistas: no te vistas así, no te maquilles, no te peines, no uses falda, ponte esto, ponte lo otro. Iglesias con libertinaje, con mucho libertinaje, da igual lo que hagan, no pasa nada, lo escondemos los pecados, mientras que no se espante a la iglesia, ¿verdad? No debemos llegar a eso. Pablo está luchando y hoy en día luchamos con eso. Así que Pablo nos está enseñando a esta iglesia que está marcando una línea del evangelio. Así como Pablo lanzó una pregunta: ¿para qué sirve la ley? Ahora seguirá fortaleciendo su defensa con otra pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios?
Después de habernos explicado para qué dio la ley el Señor, entonces la ley es contraria a la promesa de Dios. Y eso me va a llevar a mi primer punto. La ley no justifica. Y eso lo vemos en Gálatas 3:21. Arranca con la pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que Pablo termina respondiendo a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Diciendo que la herencia o las bendiciones vienen por medio de la promesa y no de la ley, ¿verdad? Recuerdan, no viene por medio de la ley. Por tanto, la ley y sus obras son inferiores. ¿Recuerdan? La ley y sus obras son inferiores a la promesa y sus bendiciones que se cumplen en Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, conociendo que Pablo siempre está queriendo dar un paso más adelante, ¿verdad? Que los judaizantes, como ya viene expresándolo a través de toda la carta, los judaizantes podían preguntarse, podrían hacer otra pregunta, ¿verdad? Al tratar de invalidar, ¿verdad?, el argumento de Pablo, ellos podían decir entonces, ¿la ley es mala? ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue dada? ¿Es contraria a la promesa? Entonces, ¿la ley es mala porque está en oposición a la gracia? ¿Que es el único camino para la salvación, la gracia? Entonces, ¿para qué la ley? ¿Verdad? Pablo responde a esa pregunta retórica y dice, por consecuencia, que significa el luego, por consecuencia, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En otros textos, en otras versiones dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Otra versión dice, ¿o la ley es enemiga a las promesas de Dios? ¿Verdad? Va quedando más claro. ¿Es enemiga a las promesas? Hay un conflicto en lo que Dios ha hecho en su pacto, dando las leyes y las promesas. ¿Ha hecho un conflicto? Si la promesa nos lleva a Cristo, entonces ¿para qué la ley? Hay un conflicto. ¿Para qué sirve entonces? Si no sirve para nada, para dar más que la gracia, sirve, ¿verdad? Así que Pablo responde a esta pregunta retórica con un rotundo en ninguna manera. En ninguna manera. Que eso nunca pase. Muera semejante idea. Jamás acontezca tal idea en nuestra mente y en nuestro corazón, dice otra versión. Y nosotros debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Y Pablo responde, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Recordemos que la ley y la promesa son elementos ¿de qué? De un pacto, de un compromiso. Y cada una tiene sus funciones, cada uno tiene sus propósitos. En todo caso, se podría argumentar, solo cuando se consideran la ley y la promesa, las obras de la gracia, como medios por los cuales el pecador puede obtener salvación, ¿pueden considerárselas como adversarias? O sea, porque el hecho de que la promesa me lleve a la gracia y me lleve a la justificación, solo por ese hecho son contrarias, es lo que le está diciendo los judaizantes, ¿me entiendes? O sea, porque llegamos a esa lógica, son contrarias, se pelean, son enemigas. Puede estar una con la otra, luchando para justificar a cada uno en su medio, en su función. ¿Acaso la ley está luchando para justificar y la promesa está luchando para justificar? Está diciendo Pablo, porque recordemos, los gálatas, los judaizantes, ¿qué quieren decir? Salvación de fe más obras. Entonces, que hay un conflicto, hay una lucha de quién quiere salvar, quién quiere justificar, la ley, la promesa. No, ¿verdad? De ninguna manera. Cada uno es diferente y cada uno tiene su propósito, su naturaleza. Es por ello de vital importancia conocer la teología del pacto bautista. Es importante conocer los pactos y los reinos. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es la ley? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la gracia? ¿Cuáles son sus bendiciones de la promesa? ¿Cuáles son las bendiciones del pacto? Es importante tener un conocimiento de la teología del pacto bautista. Tan pronto como se entiende cuáles son los distintos fines
¿verdad? De cada uno de ellos. La ley tiene como meta llevar al pecador a Cristo y la promesa tiene como meta llevarte a la gracia, ¿verdad? Esa gracia donde Cristo es la promesa, donde buscamos a ese Salvador para que salve a ese pecador que indica la ley, ¿verdad? Que te señala la ley. Es ahora que podemos entender que no hay ningún conflicto entre la ley y la promesa, entre la ley y la gracia, entre la ley y la fe. Es en ese momento que podemos entender. Ahora bien, como los judaizantes pudieron pensar que las obras de la ley justifica, entonces Jesucristo murió en vano, ¿verdad? Si la ley y las obras de la ley van a justificarme, Jesucristo murió en vano. Pero entonces, ¿son las obras de la ley más que la fe? Pero si son diferentes en naturaleza, cada uno cumple sus funciones. Cada uno cumple sus funciones. La ley es incapaz de librar al hombre de la sentencia de condenación, de impartir bendición por medio de la justificación. Es imposible que tus obras, ¿verdad? Y como ya vimos antes, que las obras que creemos son buenas en el mundo y están esclavas al pecado, puedan llevarte a salvación. Hagas lo que tú hagas, no te va a justificar, no te va a salvar. Reces a quien reces, no te va a justificar. Ninguna obra que hagas, sean buenas o sean malas en el mundo, te va a justificar, porque la ley y las obras de la ley son incapaces de librar al hombre de la sentencia de condenación y de impartir la bendición de la justificación. Y eso lo vemos en Romanos 8, de 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, de Dios enviando, y ahí vemos la promesa, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne, en la carne. Es imposible que la ley pueda justificarnos, pues la ley es débil, nos dice en la carne. El pecado, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado se hace más fuerte cuando llegó la ley, se hizo más fuerte por causa de la ley. El pecado se hizo visible y se hizo fuerte, se hizo robusto por causa de la ley. La ley no puede vivificar. La ley no puede dar vida espiritual al hombre caído, al hombre condenado. No puede regenerarte. No puede darte fe. Tampoco puede capacitar al hombre para aceptar a Jesucristo y sus méritos ganados en la cruz del Calvario. La ley te señala que eres un pecador. La ley te dice, eres un pecador. La ley te demanda obediencia, la cual no puedes cumplir. Ves a una chica pasar, la miras. Si es guapa, la miras. Pecas en pensamiento. En el trabajo, estás trabajando en caja y hay dinero, se te pasa por la mente si estás en necesidad de coger dinero, ¿verdad? Estás haciendo cola para ir al médico y tratas de pasarte al siguiente. Ese simple hecho, ¿verdad? De pedir favores. Oye, pásame este papel más rápido que llegue, ¿verdad? En el médico. Sáltate a todos los que están en espera. Hay pecados que no vemos, pecados diarios que cometemos, pero la ley te acusa, la ley te está acusando. Entonces, ¿la ley no es útil? Podemos llegar a preguntarnos entonces que la ley no es útil, no sirve para nada. Sí, es útil, claro que es útil, porque te enseña que no eres capaz de efectuar tu propia salvación. De efectuar tu propia salvación por tus propias fuerzas, lo cual conlleva que eres un pecador. Es decir, la ley te va a llegar a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para eso es la ley, para darte convicción de pecado y de necesidad de un Salvador. Miserable de mí, miserable de mí. Ahora bien, si la ley no te vivifica, si la ley no te justifica, lo cual es lógico por causa de su naturaleza y de su función,
La promesa sí cumple ese propósito. Es la promesa de Dios aplicada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, quien da vida a los muertos. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató, dice Pablo. Me mató. Ahora bien, es gracias a las bendiciones de la promesa aplicada en nuestros corazones, vivificados por el Espíritu Santo y por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, que podemos decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando has visto la promesa y has visto a Cristo, dices: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo Señor nuestro. Amado hermano, tú puedes decir estas palabras que Pablo pudo decir cuando fue liberado del pecado, cuando fue liberado de la condenación del pecado. Ahora que Pablo ha nacido de nuevo, ahora que Pablo ha sido vivificado por el Espíritu Santo, él puede dar gracias a Dios por esta obra milagrosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tú puedes decir esas palabras. Tú puedes decir con un gozo inefable: gracias Dios por tu misericordia inmerecida. Gracias, Señor, por tu misericordia inmerecida. Pero tú, amigo, que aún no conoces el gozo, que no has venido a los pies de Cristo, pero que escuchas una y otra vez el mensaje de salvación, que escuchas una y otra vez cada domingo el Evangelio y cada domingo la obra milagrosa de Cristo, y te privas por causa de tu duro corazón, rechazas el mensaje. Ay de ti el momento en que tu corazón sea endurecido para siempre, que sea más duro que una piedra y te sea retirado el mensaje de la salvación. Sí, te puede ser retirado al ser endurecido tu corazón, al ser encallecido tu corazón. Se te puede ser retirado el mensaje de la salvación y perderte para siempre en la condenación. Ruego y espero convencerte, sí. Escuchaba yo una prédica. No se trata de convencer en las predicaciones. Pablo dice al carcelero: ojalá te hubiera convencido. Casi me convences, pues ojalá te hubiera convencido. Si quiero convencerte, ven a Cristo, necesitas de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de la vida que llevas, arrepiéntete de estar alejado del Señor Jesucristo, quien solo Él puede salvarte y darte una nueva vida y alejarte de la perdición para siempre. Ruego y espero convencerte, hermano, amigo. Ay de los judaizantes, que soy hoy en día igual que en el tiempo de los Gálatas. Creían que podían salvarse solo por sus obras y no por la fe. Sí, hermano, ¿acaso no crees que hoy hay iglesias con falta de conocimiento que solo predican la salvación por obras? Déjame decirte algunas frases. Y seguro el 99% que está aquí ha escuchado estas frases. Y son iglesias judaizantes, aunque crean que no lo son. Eres un campeón. Eso es judaizante, eso es aumentarle a la palabra. ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir mi salvación. Soy campeón, yo lo consigo todo. No necesito a Dios, no necesito a Cristo, soy un campeón. ¿Han escuchado la frase: decláralo y será tuyo? Le quitas a Dios ese poder. Yo declaro y tengo el poder de hacer las cosas. No necesito a Dios. Eso es una obra. No acepto un no por respuesta de una cantante. Eso fue muy conocido. No. Yo oro y declaro, y Señor, el Dios, no acepto un no por respuesta. Tú vas a hacer lo que yo diga, porque muevo tu mano. Tengo el poder para hacerlo. Eso son obras. Esos son obras, esos es judaizantes. No lo creen. O esta es muy conocida: da tu primicia. ¿Quieres comprar tu salvación? ¿Quieres comprar las bendiciones de Dios con dinero? Da tu primicia, tráelo al alfarero. No se puede comprar. Creemos que podemos mandar a Dios, creemos que Él va a obedecer, creemos que podemos comprar a Dios con nuestras primicias, con nuestro dinero. Ay de ellos que han alejado el Evangelio. Ay de ellos. Amados hermanos, no nos creamos lo que dice la corriente del evangelicalismo moderno, que podemos alcanzar lo que nos pertenece con nuestros propios esfuerzos, que podemos obligar a Dios
a darnos lo que nosotros nos queremos, lo que nos pertenece, por el hecho de que nos creamos mucho mejores o superiores que a Dios. Amados hermanos, recordemos que si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia, que es la justificación, sería por la ley. Y si esto fuera verdad, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, el camino de la ley y sus obras no pueden dar vida. No pueden dar vida. Si fuese así, la justificación viniera a través de ella y no a través de la fe. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que en vez de que su argumento ponga como opuestos a la ley y a la promesa, revela lo que es la verdadera función de las obras. La fe y las obras no están intrínsecamente en conflicto entre sí, sino más bien cuando son entendidas correctamente sus funciones y sus naturalezas en estas esferas diferentes, el conflicto emana cuando la ley es usada para un propósito diferente y contrario a la intención de Dios. Cuando utilizas la ley para tus propósitos, como estas iglesias, para mover a Dios. Para mover a Dios. Lo utilizo para mis fines, la ley. Escondo la gracia y utilizo la ley para mis fines. ¿Te das cuenta de lo que pasa en el mundo de hoy? Sí, los Gálatas estaban haciendo eso y hoy lo hacen. Hoy lo hacen cerca. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una vez respondida y entendida la pregunta, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, sabiendo que la ley no justifica, sino solo por medio de la promesa y sus bendiciones, sabiendo que el cumplimiento de la promesa es Cristo, Pablo usará estos argumentos más para darle una fuerza a sus respuestas y posicionarse, ¿sí? Posicionarse en la verdad de las Escrituras. Va a utilizar los argumentos de la Escritura para posicionarlo. Y lo veremos en los siguientes textos. En el segundo punto, la Escritura nos encerró. Va a utilizar el pecado y la ley. Y nos va a decir, nos encerró. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Eso es lo que está diciendo el texto, que somos prisioneros del pecado o que el pecado domina a todos. En otras palabras, somos esclavos del pecado, como vimos la semana pasada. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todo el mundo, que todos están bajo pecado. Deuteronomio 27:6. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Yo soy buena persona, yo cumplo la ley, yo cumplo, yo no voy por ahí haciendo escándalos, yo no voy a las discotecas, yo no salgo, no bebo, no como, yo estoy en mi casa, soy una casa de, ¿verdad? Soy hogareño, no salgo a ningún lado, no me peleo con mi familia, no me peleo con mis amigos, me porto bien en el trabajo, pero la ley dice, todos están muertos por causa de la ley, del pecado. Todos están muertos. Dice, malditos aquel que al cumplir, ¿verdad? Al desobedecer una sola norma de la ley, ya pues todas. ¿Quién no ha mentido? Yo he mentido. Hoy no. Pero yo he mentido. Yo he desobedecido a mis padres. Yo iba de repente y agarraba una monedica para ir y comprarme la figurita de los álbumes, ¿verdad? No robará. Que mi padre lo consentiera es otra cosa, ¿verdad? Él sabe el dinero que tenía. Pero yo en mi inocencia, ¿verdad? Estaba desobedeciendo la ley. Desde niño, culpable soy hasta el día de hoy, y mi condenación, ¿qué es? La muerte eterna. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis delitos y pecados.
¿La ley ha puesto en libertad a alguno de vosotros? ¿La ley te ha puesto en libertad? ¿Es la ley la que te va a justificar? ¿Has cumplido toda la ley? Miente. Miente, porque si la has cumplido hoy hoy vas a incumplir la ley. Vemos que Pablo utiliza la palabra escritura en el texto, refiriéndose a la ley de Dios. Dice escritura y la escritura lo encerró, refiriéndose a la ley. En otros textos ustedes pueden conocer cuando se refiere a la ley como la letra, ¿verdad? Utiliza varias palabras para referirse a la ley. La letra, y que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿verdad? En este caso se está refiriendo a ley, a que la escritura, a la ley todo lo encerró. Así que lo único que nosotros podemos responder es no. No justifica, la ley no liberta y no somos capaces de obedecer toda la ley. Hay que ser sinceros, no somos capaces, porque al romper una, somos transgresores de toda la ley. Hay una palabrita que utiliza Pablo para referirse a esta condición: encerró. Así que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Nos encerró a todos en pecado. Amado hermano, toda la humanidad está encerrada, esclavizada y es prisionera del pecado. Aunque no lo creas, eres prisionero del pecado. La escritura, en la cual la ley juega un papel importante, dice que ha encerrado. Esto es que ha encerrado por todos lados. De tal forma que no hay ninguna posibilidad de escapar si estás encerrado. No hay la posibilidad de escapar. El mundo entero está bajo el poder del pecado. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la que fuisteis entregados. Sí. Dios te dice que te encierra, pero también te da el mensaje de salvación, ¿vale? Así que no creas que ahora ya se acabó el mundo y ahora ¿qué hago? Estoy perdido. No, hay un mensaje de salvación que es Cristo Jesús. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y tú eres del diablo, el que está en el mundo es del diablo. Es del diablo. Así que, amados hermanos, las escrituras, tanto como la ley, como la palabra de Dios, declara que estamos encerrados, atrapados y acusados por el pecado. Acusados por el pecado. No hay excusa. Y todo esto, ¿gracias a qué? Nos lo dijo la semana pasada, a la transgresión o desobediencia del primer hombre, Adán, ¿verdad? Del primer hombre, ¿verdad? Entregando su dominio, entregando su potestad al maligno, al maligno. Amado amigo, ¿en qué situación te encuentras tú? ¿En qué situación te encuentras tú? Te lo pregunto a ti, porque el creyente ha sido liberado de la esclavitud. Pero tú, amigo, que vas por ahí en tu vida diaria, haciendo una infinidad de cosas, ¿crees que eres libre del pecado? ¿Crees que eres libre del maligno? ¿O que la escritura dice que no es para ti, que a ti no te afecta? ¿Crees que no tiene nada que ver contigo lo que se está predicando hoy? No. Déjame decirte que estás sinceramente equivocado. Estás sinceramente equivocado, porque la escritura es clara. Todos, tú, somos prisioneros del pecado. El pecado domina a todos. En otras palabras, somos esclavos del pecado. Y esto te incluye a ti. Esto nos incluye a todos. Te incluye a ti, te incluye a mí. Antes de ser liberados por el poder de Jesucristo y sus méritos ganados en la cruz del Calvario. Esa es tu salida. Los méritos de Cristo, no los tuyos, los méritos de Cristo. Si tú hoy vienes, ¿verdad? Y dices, oh Señor, miserable de mí, Cristo está para salvarte. Y si tú te acercas a Él,
no te va a rechazar, no te va a rechazar. Escucha lo que dice un comentarista al respecto. Todo el mundo está bajo el poder del pecado. En otras palabras, que el pecado es el carcelero que mantiene a todos los hombres bajo la sentencia de condenación. Estos hombres están encadenados tan realmente como están los prisioneros con grilletes de hierro en sus piernas, grilletes que están amarrados a cadenas y que están fijados con cemento en las paredes de sus celdas. Dichos reos espiritualmente son incapaces de romper sus grilletes. Por el contrario, cada pecado que cometen aprieta más sus cadenas hasta que al final se encuentran completamente aplastados por el pecado. Yo he ido a castillos y he visto las mazmorras. He visto mazmorras y cómo eran los grilletes y tenían ahí a personas, muñecos atrapados. Así está. Pasábamos con Elisa por el castillo y era el suelo y las mazmorras estaban abajo y tú veías por medio de, ¿verdad? Por ahí, por los hierros, esclavizados hasta su muerte. Así es el pecado. Esa es la misma condición que te encuentras tú por el pecado. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ciertos personas están bajo el maligno? No. El mundo entero está bajo el maligno. Sí, el texto es claro. El mundo está bajo el maligno. Pero antes dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes saben que son de Dios? Si el pecado ha nublado nuestro entendimiento, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para saber que soy de Dios? ¿O que ahora le pertenezco a Dios o al maligno? Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley te encerró a ti en pecado. No tienes escapatoria. No, por tus propias fuerzas no tienes escapatorias. No, por tus propias obras no tienes escapatorias. No, por la ley y obediencia de la ley no tienes escapatoria. Pero sí hay una forma. Pero sí hay una forma. Por medio del mediador de la promesa que es Jesucristo, quien ha vencido y está a la diestra del Padre. Ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y está a la diestra del Padre. Y una vez que somos regenerados por el Espíritu Santo, ahora sabemos cuál es nuestra condición de pecado y necesidad de un Salvador. Necesidad de nuestro Redentor, de clamar por su ayuda. Damos voces a nuestro Redentor poniendo y colocando nuestra fe y nuestra confianza en su única obra redentora, y que solo Él y por medio de la fe, así es como recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo y en su obra. Mateo 1:25. Y daré a luz un hijo y llamaré su nombre Jesús, porque él, Jesucristo, Jesús, la salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 9:12-13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero. Eso es lo que necesitas, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy, por medio del mensaje del Evangelio, Dios te da arrepentimiento. Dios te da arrepentimiento, ven a Él, ven a sus pies, arrepiéntete. La ley lo encerró todo en pecado para que la promesa que es en Cristo fuera dada a los creyentes, nos dice. La ley nos declara pecadores. La promesa que es en Cristo Jesús te liberta por medio del Redentor. Este maravilloso Redentor hace algo por estos pecadores que la ley no puede hacer, que las obras no puede hacer. Pone en libertad a los prisioneros, librándoles de la maldición del pecado, librándoles de la maldición por medio de sufrirla Él mismo. Él mismo.
en la cruz del Calvario. Eso infunde la paz en nuestros corazones. Eso infunde la paz en tu corazón. Jesucristo, nuestro Redentor. El cumplimiento de la promesa. Esto es la justificación por la fe. Esto es la salvación plena y libre, como una dádiva para todos aquellos que abrazan a Jesucristo por medio de la sencilla confianza sin las obras de la ley. Ahora bien, las Escrituras declaran que la palabra encerró todo o a todo el mundo en pecado, gracias a la transgresión, a la desobediencia y a la condenación. Pero solamente lo encerró. Pablo usará otra palabra para posicionarse en su argumento de cómo la ley actúa en todo el mundo y nos afecta a través de la historia de la humanidad. Dice que la ley nos confinó. No solamente te encerró, sino que te confinó. El versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que se nos abriera ese camino hacia la fe en Cristo Jesús, estábamos vigilados por la ley, ¿verdad? Estábamos encerrados y estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino por la fe. Llegados a este punto, debemos tanto judíos como gentiles reconocer que somos esclavos de la ley. Debes reconocer que eres esclavo de la ley y que esta ley está preparada para conocer la promesa del evangelio por medio de la justificación por sola fe. Así que si Pablo utiliza la palabra encerrados todos bajo pecado, es para que la promesa fuera dada a los creyentes por medio de la fe y del evangelio. Ahora, Pablo utiliza una palabra más, confinados. Si encerrar significa meter a una persona en un lugar del que no puede salir siendo esclavos del pecado y siendo dominados por el pecado, ya que no podemos cumplir la ley. Ahora nos dice que estamos confinados bajo la ley. Nótese que la diferencia no es mucha, no hay tanta diferencia, ¿verdad? Confinados, obligados a vivir en un determinado lugar. Estamos obligados a vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que somos obligados, confinados a vivir bajo pecado y nos encerró en ese pecado. Encerrados al mundo entero bajo el pecado. Guardados a custodia bajo la ley, encerrados. Ahora bien, si el pecado es el carcelero, entonces la ley también lo es. Si el pecado es carcelero, la ley también es carcelera, porque el pecado saca su poder por medio de la ley. 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Es a través del mandamiento que el pecado llega a ser extremadamente pecaminoso. Romanos 7:13 en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Te das cuenta? La nueva traducción viviente, lo que nos dice acerca del pecado. Lo que era bueno de la ley, ¿verdad? Lo hizo malo, ¿verdad? Al traernos al pecado para lograr sus propios fines malvados. Eso utiliza tu concupiscencia, tus deseos. Tú deseas pecar, ¿verdad? La ley te dice no peques, pero tú deseas pecar y el pecado se hace más fuerte porque pecas. Y lo que era bueno lo transforma en algo malo para sus fines. Pablo nos dice que esto pasó antes que vinieses a la fe. Y podemos preguntarnos, ¿no fue Abraham fue justo por creer, por la fe? Y todos ellos que han sido salvos por la fe en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, ¿acaso se está contradiciendo Pablo a decir que la ley está siendo
de encerrarnos sin confinarnos antes que viniera la ley? Por ende debemos decir que el cumplimiento de la promesa es Jesucristo. El cumplimiento de la promesa es Jesucristo. El dador de nuestra fe es Cristo. Es en Él quien depositamos nuestra fe, en la obra y sus méritos de Jesucristo. Si el Cristo encarnado que vino en un momento de la historia, en otras palabras, es Cristo nuestro libertador, quien ya vino. La obra milagrosa que Jesucristo produce, el Hijo de la segunda persona de la Trinidad, es la misma esencia y naturaleza, y Dios nos salva por misericordia. Dios que salva a su pueblo escogido, por el cual el Cristo encarnado vino y se entregó en muerte. Ese mismo Cristo que vino a través de la historia hace más de 2000 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir con el que viniese antes de la fe? Lo encerró todo en pecado antes que viniese la fe, pero si Abraham antiguamente se salvó por la fe, Pablo nos está mareando. ¿Qué vino primero entonces? ¿La fe o la ley? Nos encerró primero la ley, pero luego vino la fe, pero en Abraham vino primero la fe. Pablo, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está esto? La diferencia radica en que Abraham y todos los santos de la antigua dispensación miraron hacia adelante, ¿verdad? Miraron hacia la venida del Redentor. Pablo y sus compañeros en la fe podían mirar hacia atrás, ¿verdad? Podían mirar hacia atrás hasta cuando llegó el Redentor, cuando ya había venido en carne, que ya había realizado todo su plan redentor en el mundo, ¿verdad? Y que había regresado del cielo para que los creyentes pudieran mirar hacia arriba, hacia Él, ¿verdad? Aquel que fue exaltado a la diestra del Padre, desde donde gobierna al mundo y al universo entero y a su iglesia. Abraham y los antiguos miraron para adelante. Pablo y su gente miró para atrás. Nosotros, la iglesia, miramos para atrás y miramos para adelante en la segunda venida de Cristo. Por eso es que dice que la ley, ¿verdad?, nos encerró mirando para la fe, mirando para adelante. Hermanos, antes de la antigua dispensación, el pueblo judío estaba encerrado en esa dispensación, estaba cerrado, confinados bajo el propósito de la ley. Los judíos estaban encerrados, estaban custodiados por la ley. Ese pueblo que fue dada la ley estaba encerrada, estaba custodiada por la ley. Estos llevaban y se conducían moralmente según la ley, ¿verdad? Tenían conciencia de pecado porque la ley los acusaba. Pero recordemos que el pecado ha cauterizado, encallizado, mató nuestra conciencia y somos entregados a nuestros propios deseos pecaminosos. Así que mientras la ley es buena y santa, que quiere mostrar tu necesidad de justicia y santidad de Dios, el pecado te causa, ¿verdad?, te acusa y te causa la muerte por no cumplirla. La ley moral de Dios llenó los corazones de los judíos de un sentimiento de culpabilidad, de insuficiencia. Estaban obligados a cumplir toda la ley, pero eran incapaces de cumplir la ley. Por supuesto, aún en este tiempo, el Señor mismo proveyó una salida. Esto es la confianza en la promesa de Dios a través de la simiente. Le dio a Abraham la salida en la simiente. Le dio a los judíos la salida en la simiente. Nos da a nosotros la salida en la simiente. Ahora bien, había que guardar la ley los judíos. Guardar toda la ley moral, judicial, sacerdotal, ¿verdad?, ceremonial, sanitaria y un gran etcétera de leyes. Es por ello que la ley los esclavizó, los encerró, los confinó por todos lados y no predicaron. No fueron la luz del mundo, no fueron la sal del mundo. Pero Dios tiene un plan y ha resuelto a través del tiempo que su Redentor se cumpliera, ¿verdad?, su promesa a rajatabla. Pero antes que viniese la fe, nos dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para esa fe que iba a ser revelada en la persona redentora de Jesucristo.
quien ha cumplido la ley y la promesa en la cruz del Calvario. Debemos pausar un momento y recordar que esta carta está siendo escuchada por judaizantes y por gentiles creyentes. Pablo está reprendiendo en amor a los Gálatas por permitir el ingreso de judaizantes que iban en contra de la Escritura, que iban en contra del plan redentor, ¿verdad? Que iban en contra de la fe, de la sola fe, y solo afirmaban las obras de la ley más fe. Pablo está defendiendo que la justificación es solo por medio de la fe redentora en Jesucristo, sin la necesidad de las obras de la ley. Así que debemos llegar a esta conclusión, que esta doctrina es solo por la fe y que no es excluyente, que la sola fe no es excluyente, más bien es integradora para todos, aunque sean judíos, aunque sean griegos, aunque sean gentiles, aunque sean publicanos, es para todo aquel que está escuchando el Evangelio. Este mensaje es para ti, como lo fue para mí. El poder del Redentor justificador por medio de la fe, depositando nuestra fe y la confianza, es para ti. Es para ti. Puede hoy ser tu día de salvación si realmente crees en Dios. Si realmente crees que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir por ti para salvarte. Aquella fe que iba a ser revelada, siendo revelada ahora mismo para ti, por medio del estudio de Gálatas, por medio de esta predicación, por medio de la revelación del Espíritu Santo en este precioso momento. Para terminar, la santa ley de Dios confronta todos los días al ser humano con un debes. La ley te dice debes, la cual eres incapaz de cumplir. La ley te dice con la amenaza de un castigo si no cumples. Recuerdan que es un pacto, un compromiso divinamente sancionado. Si no cumples, mereces un castigo. Si no cumples, mereces un castigo. Era necesario que la clara revelación del amor de Dios, tal como se manifestó en el nacimiento, ¿verdad? En la enseñanza, en los sufrimientos, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección, en la ascensión, en la coronación de Cristo, en el derramamiento del Espíritu Santo, para así producir un cambio grande en tu vida y en el mundo. Esta gran verdad revelada demanda a su esposa que le sirva. Esta gran verdad demanda que su esposa, la iglesia, le sirva y sea de gozo en nuestros corazones, un gozo lleno de humildad y de misericordia por los perdidos. Así como la ley preparó los corazones para la recepción de la promesa, ¿verdad? La ley preparó esos corazones para la recepción de la promesa. Ahora venida en la fe en nuestras vidas, Dios prepare tu corazón para dar a conocer la gracia inmerecida a toda lengua y a toda nación, en especial en Murcia, en Alcantarilla. Que Dios utilice esta iglesia y a todos sus miembros hinchados de un corazón de piedad en el evangelicalismo, en la evangelización. Preparémonos para dar esta labor tan noble de predicar a Cristo en Murcia, para que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestra promesa, Jesucristo. A Dios sea la gloria, que Cristo revelado en la fe, ¿verdad? Revelado en la fe, y que está a la diestra del Padre, gobernando a su iglesia y toda su creación, regrese pronto. Amén. Ven, Señor, amén, Padre.